Bien, vamos a referirnos a un nuevo tipo de distribución que se suele utilizar bastante, sobre todo en estudios que se conocen como de espera, ¿no? Pero para ello necesitamos eh, previamente definir una función, la que vamos a conocer como función gamma. Bueno, se conoce como función gamma, ¿verdad? La función gamma es una función que se define mediante una integral. Hay funciones, bueno, típicamente en matemáticas se nos ha enseñado cierto tipo de función y igual a una función en x, pero hay otras funciones que se pueden definir como derivadas o como integral. Una de esas funciones que se suele definir como una integral es una que se conoce como función gamma. Como mencionaba, es una integral en sí, es una integral. Dentro de la integral, si nos fijamos bien, nos aparece x y nos aparece alfa. Bueno, alfa, la letra y alfa. Al momento de integrar y de evaluar, x desaparece. Lo que nos queda es alfa nada más, ¿no? Ese alfa es de lo que va a depender la función, esa función que se conoce como función gamma. No sé si estamos de acuerdo con eso. Si integramos en una variable y al evaluarla, esa variable desaparece. Es el caso que sucede con este tipo de integral, ¿verdad? Integramos en x, evaluamos en x, como evaluamos en x desaparece. Lo que nos queda nada más es alfa, ¿no? Ese tipo de función, como mencionaba previamente, se conoce como función gamma, ¿verdad? Y tiene una particularidad, una propiedad que en el caso de nosotros nos va a interesar. Y es el hecho que esa función que se asemeja es esa función gamma, bueno, esta es una letra gamma, la C, letra Y, se conoce como gamma, pero mayúscula, depende de n, y lo que lo define es el factorial de n menos 1, si n es un número entero, ¿verdad? Si n es un número entero. Este tipo de expresión la vamos a necesitar en lo que vamos a conocer como distribución gamma. La que vamos a conocer como distribución gamma. Es una distribución de probabilidad con parámetros alfa y beta, o sea, la expresión depende de alfa y depende de beta, así como la normal dependía de mu y de sigma, de la media y la desviación, la función gamma depende de alfa y depende de beta, ¿verdad? Y se tiene esta ecuación, es una ecuación, por llamarle de alguna forma, bastante rarísima, sobre todo porque si tomamos en cuenta que la gamma es una integral, acá abajo tendríamos una integral. Sucede que al momento de efectuar la integral y darle un valor de gamma, de alfa, perdón, nos queda un número. Este es un tipo de distribución que, como mencionábamos bastante o previamente, se suele utilizar bastante cuando el tiempo es lo que mide la variable aleatoria, o sea, o tenemos distribuciones o fenómenos en el tiempo. Tenemos muchísimos fenómenos en el tiempo. Del caso de la distribución gamma, nos van a interesar dos en especial. Bueno, dos en especial. Una de ellas que se conoce como distribución exponencial, que es un tipo de distribución que se suele considerar cuando alfa, el que nos aparece acá dentro de la integral, o bien acá dentro del término, se suele hacer igual a 1. Entonces, en este caso, la distribución la vamos a conocer como distribución exponencial. Bueno, se suele hacer mucho este cambio de variable. Este beta que aparece acá, decíamos que dependía de alfa y de beta, pues el alfa se suele considerar igual a 1 y este beta se suele hacer a 1 sobre lambda. Bueno, la idea es lo siguiente. Esta distribución exponencial tiene cierta relación con la de Poisson, con aquella de Poisson donde hacíamos uso de lambda como parámetro. Entonces, en algunos textos suele aparecer beta, en otros textos suele aparecer escrito más en términos de lambda. Entonces, con este cambio de variable, beta igual a 1 sobre lambda y el alfa igual a 1, la distribución se reduce a esta expresión.
La distribución, repito, se reduce a esta expresión, a esta de acá. Es una función de densidad dada por lambda, exponencial de menos lambda x, ¿verdad? Como mencionaba, tiene mucha relación este tipo de expresión con la de Poisson. En la de Poisson medimos cantidad de sucesos por tiempo y en exponencial lo que medimos es el tiempo entre dos sucesos. Una es discreta, la de Poisson, otra es continua, ¿no? Y medimos cosas en sentido opuesto. Acá en la de Poisson decíamos cantidad de éxitos o sucesos por unidad de tiempo. En este caso el intervalo es tiempo y en exponencial es el tiempo entre dos sucesos. Se suele conocer como distribución exponencial, ¿verdad? Que es un caso particular de la distribución gamma. Por lo general en las funciones continuas lo que tienen son algo que se conocen como familias de distribuciones que dependen de algo. La normal dependía de mu y sigma, media desviación, acá depende de alfa y beta. Consideremos un ejemplo para ilustrar todo esto. Un ejemplo, repito, para ilustrar lo que hemos mencionado acá. Ok. Tenemos un sistema, nos dice acá, en el cual el fallo depende del tiempo. La variable nos indica el fallo y depende del tiempo, ¿verdad? La variable aleatoria se nos dice que es modela el tiempo que es antes de fallo, el tiempo de operación, perdón, antes del fallo, que se modela mediante una distribución exponencial con tiempo de duración antes de fallo, tiempo medio. No sé si recordarán, la distribución de Poisson dependía de lambda. Ese lambda era medio, tiempo medio. Entonces, en este caso se nos dice que tenemos una distribución exponencial con tiempo medio de operación antes del fallo de igual a 5, de beta igual a 5, y nos piden algunas probabilidades, ¿verdad? Es de hacer notar lo siguiente, ¿verdad? El lambda, en este caso, voy a retroceder un poquitito acá, el promedio en la distribución de exponencial es 1 sobre lambda, ¿verdad? Es 1 sobre lambda, y la varianza 1 sobre lambda cuadrado. Recordar el hecho que beta lo hacemos igual a 1 sobre lambda. Hay mucha fórmula mezclada acá, entonces vamos a ver unas fórmulas que les había compartido previamente, donde está, espero, resumido todo esto y lo logramos identificar ahí, ¿verdad? Bueno, en el caso de la distribución de Poisson tenemos que el lambda es 1 sobre beta. Teníamos acá beta es 1 sobre lambda, pues creo que sería bastante visible el hecho que lambda es 1 sobre beta. Entonces, en este caso, lambda es 1 sobre beta, como se nos decía que beta era igual a 5, entonces lambda sería un quinto equivalente a 0.2. Por lo que la función de distribución o de densidad sería lambda 0.2 por exponencial de menos lambda a la x, ¿verdad? En el primero de los incisos nos están pidiendo una probabilidad de que la componente falle más de 8 años. Más de 8 años. Entonces la probabilidad sería que X, que viene a ser la operación antes del fallo, sea más, es decir, mayor a 8 años. Podemos encontrarla de dos formas posibles. Esta es una de ellas, con una integral. Convenientemente coloqué el término de la integral acá para recordar el hecho que podemos encontrar probabilidades en el caso continuo también mediante integrales. No sé si recuerdan esto. La probabilidad podemos encontrarla mediante integrales. ¿Lo recordamos? Sí, Lick. ¿Sí? Okay. Esa es una forma. La otra forma, y sobre todo la idea que he perseguido, es que la podemos encontrar también con la aplicación.
Tendremos que encontrarlo también con la aplicación. En el caso de la aplicación, pues tendremos que buscar una que recibe el nombre de exponencial. De exponencial. Y es lo que voy a compartir precisamente. Te voy a salirme de acá. Solo notemos el hecho que lambda es 0.2, que lambda es 0.2, perdón, faltó algo acá, y que estamos hallando la probabilidad de que x sea mayor que 8. La probabilidad de que x sea mayor que 8. Que repito, bien podemos encontrarlo con la integral, como lo tenemos expresado acá, o en su defecto, hacer uso de lambda, perdón, de la aplicación. Entonces, no sé si anotaron los términos estos que necesitamos, el lambda y la probabilidad que encontramos que x sea mayor que 8. Recordar el hecho que como es continua, es indiferente si el intervalo es abierto o es cerrado. ¿Ya lo anotaron? Me refiero para poder compartir la aplicación mediante el teléfono. Ya, ¿verdad? Ok, salgo de acá entonces. Les doy compartir a mi teléfono. Lo voy a compartir pantalla. Va a aparecerles por ahí. Bueno. Y la aplicación la tengo acá donde dice una. ¿No? Y escogemos la que dice exponencial. La que dice exponencial. Entonces, al entrar acá, notemos que depende de un único término. Depende de lambda nada más. Depende de un único término, de lambda. Entonces, el lambda en el caso anterior era 0.2. Entonces, escribimos allá el equivalente. 0.2. El x, el que nos sirve de límite, sería 8. Y en las opciones, recordemos que acá solo nos aparecen dos opciones, mayor y menor. ¿Por qué? Porque es continua. Como es continua, la probabilidad en un punto es 0. Y es indiferente si los intervalos son cerrados o son abiertos. Entonces colocamos la opción mayor y nos devuelve el valor de la probabilidad. Tomemos en cuenta también que en la parte de abajo nos aparece el gráfico de la función de distribución, en este caso aquí ecuación que mirábamos previamente, y en salmón la probabilidad encontrada. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Las distribuciones pues se aplican de manera igual en cada una de ellas. Lo que hay que tener presente en sí es el hecho de qué parámetro depende. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Ya estoy compartiendo de nuevo la presentación del que estamos considerando. No sé si estamos de acuerdo. Sí, también. Sí, Hay casos, dígame. ¿Tenía alguna consulta? Solo hay leak ahí. ¿O era así leak? Creo que era así. Bien. Veamos el inciso B. El inciso B es algo bien interesante porque recordemos el hecho de que en un problema no únicamente podemos tener una distribución, sino que podemos tener una mezcla de distribuciones. En el inciso B se nos dice que se nos instalan 5 de estos componentes y nos piden la probabilidad de que al menos 2 funcionen al final de 8 años. O sea, no sé si logran identificar qué tipo de distribución es. O sea, se instalan 5 de estos componentes. Voy a hacer un pequeño gráfico para ilustrarlo mejor. Se instalan 5 de estos componentes. Imaginémonos aquí un primer componente. No estoy colocándolo como barras. Un segundo componente. Tercer componente. Cuarto componente. Y 5 componentes. Se instalan 5 de estos componentes. Donde tenemos ahí como guioncitos acá, estos de acá. Y se nos pregunta cuál es una probabilidad de que al menos 2, bueno, si nos dice al menos 2, no sé si estaremos de acuerdo de que nos están pidiendo cantidad. Nos están pidiendo cantidad, que
sucedan al menos 2. Cantidad. Entonces tendríamos que considerar una discreta, al menos 2. El mayor valor que puede tomar es 2 y que funcionen al final de 8 años. No sé si logran identificar qué tipo de distribución es. Lo ilustro de la siguiente manera. Lo ilustro de la siguiente manera. De estos cinco que tenemos aquí, permítame, quiero seleccionar esto. De estos 5 que tenemos acá, es posible que funcione al cabo de 8 años el primero, que funcione el tercero y funcione el quinto. Como dice al menos 2, ese cae en esa condición. No sé si estamos de acuerdo. O que funcionen al menos 2, que funcionen solo 2. O que funcionen 4, o que funcionen los 5. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok, Sí, pero si son 3 los que funcionan, podrían ser estos. Okay, solo considerando que fuesen 3, pero pueden ser estos. Pero pueden ser, aquí un espacio para que coincida más o menos, o pueden ser el segundo, el cuarto y el quinto. O sea, hay varios casos posibles. Entonces, con esto no sé si identifican qué tipo de distribución es. binomial. Es una binomial, perfecto. Es una binomial. Digo esto. El tipo de distribución es una binomial con n igual a 5. ¿Por qué igual a 5? Porque nos dice que se instalan 5 y de estos queremos ver cuántos funcionan o no. Para que sea una binomial, recordemos que dependía de dos cosas, de n y de p. P es la probabilidad de éxito. El éxito en este caso es que funcionen después de 8 años. Al final de 8 años sigan funcionando, que es justo la probabilidad que se pide en el inciso A, que es justo la probabilidad que se pide en el inciso A. No sé si lo logran identificar. Entonces, acá lo que tenemos es una probabilidad binomial, con n y p, aunque el problema inicial resulta ser una exponencial, pero la segunda de las preguntas que nos formulan hace referencia, aunque no lo mencionan, por el tipo de experimento que es, a una binomial. Entonces lo que tendríamos que considerar es la distribución binomial de nuestra aplicación, ¿verdad? Nos dicen al menos 2. El menor valor es 2. No sé si estamos de acuerdo. Y hacer uso de la binomial, en este caso ya no de la exponencial, sino de la binomial. Recordemos que la binomial dependía de n y de p. El n es 5 y el p justo el inciso, la información que nos piden en el inciso anterior, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo de la forma como tenemos el problema acá. Sí. Hay problemas, repito, hay problemas en los cuales podemos tener mezcla, podemos tener mezcla o varias, si lo queremos llamar así, distribuciones de probabilidad. Recuerden aquel que mirábamos en su momento de la ensalada, en el cual nos aparecía una distribución de Poisson, precisamente relacionado acá. También nos teníamos una binomial y una geométrica. Entonces, en un problema no es exclusivo, no es única la distribución que podemos o se nos puede presentar. No sé si estamos de acuerdo. Sí, está. Ok. Hay otro tipo de distribución. Esta la mencionamos acá, aunque realmente en el cual vamos a hacer uso de ella es en la siguiente unidad, en lo del tercer examen, una que se conoce como chi cuadrado, un tipo de distribución que se conoce como chi cuadrado. La chi cuadrado se suele obtener cuando el beta es igual a 2.
cuando el beta es igual a 2 y este alfa pues es un entero sobre 2. Este tipo de distribución con estos cambios de variable depende de este término. Se conoce como new. Como new. Es como una, es, entre comillas, es la NY. Es la NY, aunque aquí se asemeja más a la B, su tipo de representación, pero es la letra NY. Se conoce como new. Nombre medio en ese sentido. Este término se suele conocer como grado de libertad. Sucede que la expresión gamma tiene esta ecuación, el beta es igual a 2, el beta es igual a 2, entonces como el beta es igual a 2, ya nos aparece el número. Y este alfa es el que se hace como new, esa letrita que se asemeja a la letra B entre 2. Bueno, entonces nos queda toda esta expresión así media rara. Como mencionaba, es un caso particular de la chi cuadrado. Hay muchísimas distribuciones, perdón, de la función gamma. Hay muchísimas distribuciones gamma que se obtienen dándole valores a alfa y a beta. La exponencial alfa es 1. En esta chi cuadrado, beta es 2. Y este es un ejemplo, el ejemplo ha salido varias veces en examen, pero solo traigo alusión acá, donde nos dan ese tipo de función, de ese tipo de expresión, y nos piden hallar el valor de K. Nos piden inicialmente hallar el valor de K. Hay un valor desconocido ahí, hay un valor desconocido allí, y ese es el que tendríamos que encontrar, ¿verdad? Recordemos, voy a tapar algo momentáneamente, que en toda distribución de probabilidad, si es una función de probabilidad, su integral desde menos infinito a más infinito debe de ser 1. Debe de ser 1. Entonces, en este caso sería integrar esto. El pero, y este es el gran pero acá, que esta integral hay que hacerla por partes un montón de veces. Nos enseñaban allá en cálculo ese tipo de integral, aquellas que se conocían como por partes. Hay un término, no recuerdo bien, integración por partes acá, que se hacía por un método tabular que nos enseñaban ahí. Bueno, independientemente de eso, lo que sí se tiene que cumplir es que la integral debe de ser igual a 1. Entonces acá hay que integrar sí o sí, y ese resultado igualarlo a 1. Si hacemos eso, al final se obtiene y despejar el valor numérico para acá, que K es 1 sobre 96. ¿No? La observación que aquí quizás se vea simplón, exageradamente fácil, ¿verdad? Pero hay que recordar, hay que hacer la integral por partes y acá hay que integrar 3 veces con ese método. Entonces el problema en sí no es, entre comillas, tan corto, ¿verdad? Lo que pasa es que acá está muy resumido, pero acá hay que considerar, habría que considerar ese tipo de integración cualquier cantidad de veces. Bueno, en sí, 3 veces. No sé si estamos de acuerdo. Recordar el hecho, hay cierto tipo de distribución o de propiedad para un caso discreto en el cual la integral en su dominio, eso indica de menos infinito más infinito, debe de ser igual a 1. No sé si estamos de acuerdo. Sí, está. Ok. Hay una segunda pregunta. Que si esta variable aleatoria tiene una distribución chi cuadrado. Bueno, se me olvidó mencionar el término. La distribución se conoce chi cuadrado y se suele representar así. La letra esta es chi. Se dice que es chi. Es una letra griega también. Es una letra griega. Entonces, hacen la pregunta. Como mencionaba, este tipo de distribución es que sale de la función gamma, pero el uso realmente que lo vamos a considerar a esta distribución es en la siguiente unidad, ¿no? Entonces, para verificar si es una distribución chi cuadrado, pues básicamente lo que habría que ver es si beta es igual a 2. Entonces, una de esas formas es irnos a esta ecuación
estoy yéndome a la ecuación que tenemos acá, irnos a esta ecuación y considerar beta igual a 2. Y quizás una forma más fácil de determinar, sobre todo donde nos aparece beta, es en el exponente. Es en el exponente, porque acá tenemos beta a la alfa, pero eso va a ser un número. Pero hay una parte donde suele aparecer solo el término de beta, que es dividiendo a x. Otro término importante es el alfa, que suele aparecer como el exponente de x con una diferencia de menos 1. ¿Verdad? Entonces, en el caso particular que tenemos acá, en el caso particular que estamos considerando acá, pues sí, beta es igual a 2. El término que divide a x, no sé si nos fijamos bien, es 2. Ya teníamos x menos x entre beta, menos x entre beta. Entonces, con que beta sea igual a 2, con que beta sea igual a 2, la distribución es una chi cuadrado. ¿No? Y entonces, básicamente, el exponente que aparece aquí, que es beta medios, bueno, ñi medios, le menciono b, medios menos 1, b medios menos 1, menciono b, se conoce como ñi, la letra esta, entre 2 menos 1, que es el exponente de x, igualarlo a 3. ¿Verdad? Y de acá encontramos, si despejamos, ese valor. Al menos en esta parte de acá, en examen les menciono que la variable, que la utilidad en sí lo vemos más en la tercera unidad. No sé si estamos de acuerdo. Los tipos de problemas que suelen aparecer así es básicamente verificar si es una distribución chi cuadrado, ¿verdad? Porque es un caso particular de la distribución esta que estamos viendo, que le vamos a llamar distribución gamma. No sé si estamos de acuerdo. Sí, pero el ejercicio que dije, ¿cuántos grados de libertad tiene? Entonces, B son los grados de libertad. Sí, estos son los que se conocen. Acá lo tenemos escrito arriba. Quizás no lo había mencionado. Ya, ya. Este B se conoce como grados de libertad. El término grados de libertad lo vemos más adelante, porque con eso de que se quitó, miren, la parte esa que se quitó de estadística al inicio, modifica muchos términos que acá se menciona bastante, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta sobre lo mencionado. No. Okay. Ok, acá tenemos un ejemplo adicional. Un ejemplo adicional. En el ejemplo, que son de los más comunes, este es el ejemplo casi por excelencia. De nuevo, es un ejemplo de exámenes. Es un ejemplo de examen. Se nos dice que se sabe que el tiempo de duración en semanas, mencionaba, muy aplicable cuando lo que se mide es algo en el tiempo. En este caso, el tiempo de duración en semanas de centro transistor sigue una distribución gamma, ya casi no los indican, con media 10 y desviación raíz de 50. Con media 10 y desviación raíz de 50. Una distribución gamma, te estoy dando la forma, una distribución gamma tiene media alfa, beta, tiene media alfa, beta, bueno, voy a retroceder para que quede más esto, alfa, beta, y varianza, hasta elevado al cuadrado, alfa por beta cuadrado, alfa por beta al cuadrado. Una distribución gamma. Entonces, en el caso particular del ejemplo, tampoco bastante adelante realmente, lo que nos dicen esto, que la media, que es alfa beta, es 10 y la distribución y la desviación estándar es raíz de 50. Recordar que la varianza es la raíz, la desviación es la raíz de la varianza. Entonces, la varianza sería el cuadrado de la desviación. Entonces, de aquí hay que encontrar alfa y hay que encontrar beta. Esos términos de alfa y de beta son los que vamos a necesitar para nuestra aplicación. No sé si estamos de acuerdo. De nuevo, vamos a hacer uso de la aplicación al momento de considerar hallar probabilidad en un caso continuo.
Entonces, el pero, entre comillas, el pero es hallar de aquí alfa y beta. Entonces hay que resolver ese sistema de ecuaciones. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, el pero es cómo resolvemos esas ecuaciones. Ok. Voy a mencionarles una forma bastante directa de hacerlo, que simplifica bastante su cálculo. Me voy a salir de acá y lo voy a ilustrar con otro tipo de, con la otra aplicación, o con PowerPoint, porque ahí tengo la opción de escribir. Entonces, dejo de compartir esto momentáneamente y voy a abrir la parte de PowerPoint, no lo tenía abierto, para ver cómo podemos hacer eso. Recordar, bueno, lo voy a anotar acá, tenía que el alfa beta era igual a 10 y el alfa beta cuadrado es 50. Ok. Voy al PowerPoint, espero que ya se haya abierto. Ah, disculpen, creo que no le di compartir pantalla. Compartir pantalla, voy a ver esto de acá una sola vez. Y quiero compartir la pantalla de PowerPoint. Esta es la parte de PowerPoint. Entonces, aquí vamos a ver cómo resolvemos, entre comillas, ese sistema de ecuaciones. Las ecuaciones son estas, solo permítanme escribirlas. Voy a insertar acá entonces las ecuaciones. No sé qué no me... Acá. Entonces, vamos a escribir acá la ecuación. La ecuación tiene de la forma... Voy a buscar los símbolos aquí. Permítame. Insertar ecuación. Y los símbolos son alfa, beta, igual a 10. Esta es una ecuación. Esta es una ecuación. Me lo voy a escribir un poco más grande el tamaño de la letra para que se distinga mejor. Creo que se ve así. Y a este le voy a dar copy paste para utilizar la otra. La otra ecuación es alfa beta al cuadrado. Y este cuadrado lo voy a subir con este. Permítanme. Ok. Y acá era 50. Y acá, no sé qué hice. Ok, era acá. Aquí ya tiene que cambiarle 50. Estas son las ecuaciones que hay que resolver. No sé si estamos de acuerdo. Okay. Pues existe una forma bastante sencilla de resolver esas ecuaciones y es dividir una entre otra. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar esta primero y esta acá abajo. Y lo que vamos a hacer es dividir las expresiones. Entonces, si nosotros dividimos esto, permítame ver si le puedo cambiar de color solo una parte. Esto que está en rojo, sobre esto que voy a colocar en rojo acá abajo, ¿qué nos queda? Beta. Nos queda nada más beta. O sea, dividimos a este lado de lo que tenemos a este lado de la igualdad. Entonces nos queda beta, ¿verdad? Siempre nos queda beta. ¿Estamos de acuerdo? Pero si dividimos a este lado, ¿qué tendríamos que hacer al otro lado? Dividimos a dividir también. Entonces, si acá nos queda beta, al otro lado, ¿qué nos queda? 5. 5. Beta es 5. Y si beta es 5, ¿cuál es el valor de alfa? Bueno, podemos sustituirla ya sea en la primera o en la segunda de las expresiones. 10. 2. ¿Qué sería? 2. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Entonces, alfa y beta. Ok. Recordar la variable hay que definirla. Tiempo de duración que dura centro transistor. La variable está en el enunciado.
Se sabe el tiempo de duración, una duración en semanas, de cierto transistor. Entonces ya está en el enunciado. Y acá viene el cambio. Acá viene el cambio. Ok. Okay. No sé si logran leer ahí. En la Para ver. aplicación escribe su así, no el beta, sino un quinto. Para ello, y explicarles el por qué, necesito irme a la fórmula y compartir mi teléfono. Y voy a compartir el teléfono. Okay. La fórmula la tenemos acá. La fórmula, permítanme, es esta. Quiero enmarcarla. La fórmula es esta de aquí. Es esta de acá. Si la pueden copiar un momentito, si la pueden copiar, porque necesito que veamos cierta diferencia que existe con lo que aparece en la aplicación. Entonces, al menos cópiense esto. Esta fórmula, así como está, y la vamos a colocar y vamos a buscar en la aplicación. Para ello necesito compartir mi teléfono, no lo tengo conectado todavía. Mientras la copien ustedes, conecto el teléfono, tengo la aplicación. Solo me confirman, repito, cuando ya se hayan entrado a ella. Ya la copiaron, perdón. Sí, ya está copiada. Ok. Necesito salir, entonces, permítame, no me he conectado todavía. Pues me salgo de acá. Ya se conectó mi teléfono. Te voy a compartir el teléfono, la pantalla de teléfono. Y en ella, como en los casos anteriores, la aplicación. La aplicación que estamos considerando es la aplicación, la distribución gamma. Entonces presiono ahí. Ok. Hay algo que no les había comentado y quiero que lo miren. Bueno, de las distribuciones que vimos, voy a mencionar primero la binomial. Estoy presionando la binomial. En la parte de en medio aparece fórmulas. En esas fórmulas voy a presionar donde dice fórmulas. Y esperemos que cargue un momento ahí. Esa es la distribución binomial. No sé si la identifican. Combinación de n en x, p a la x. El 1 menos p es q con exponente n menos x. ¿Estamos de acuerdo? En cada una de ellas, al presionar la aplicación, voy a colocar la exponencial, la que mencionábamos previamente, la exponencial, y donde dice fórmulas. Esa es la que acabamos de ver ahorita. No sé si lo ven. Sí. ¿Sí? Ok. E igual con cada una de ellas. Con la chi cuadrado, que esa es la más rarísima, es toda esa, la que acabamos de mencionar ahorita también. La función chi cuadrado. Okay. Me interesa la función gamma, que les pedí que la escribieran. Y voy a dar donde dice fórmulas, presionar donde dice fórmulas. No sé si logran ver, comparar, si comparan la ecuación que aparece ahí con la de las que pedí que copiaran. La B está arriba. La B elevada a la alfa. Beta, ¿qué dice beta? Bueno, pero sí, beta. esa está arriba. No sé si lo logran ver. ¿Sí? Está, ¿ven la diferencia? Beta a la alfa. Y es más, también sucede con el exponencial. En la fórmula que les mencioné, era menos x sobre beta. Esa que les pedí que copiaran. En vista de eso, ok, me voy a salir, necesito ir a la aplicación, a la fórmula, a la presentación que estábamos viendo y retomo después, volver al teléfono. Retomo volver al teléfono. En el ejemplo, en el caso de la binomia, de la función gamma, hay que hacer esto.
en la aplicación escribir el recíproco, porque el beta aparece arriba, como bien decía él, y en la fórmula que vimos abajo. Así como la función, no sé si recordarán, la función geométrica, la distribución geométrica, se podía definir de dos formas. La distribución gamma se puede definir de dos formas. Como aparece en la aplicación, como aparece en el libro. En los libros, que es como tenemos en la aplicación, en la presentación. La aplicación esta es hecha por una universidad. Es lo más probable que en esa universidad definan la función gamma como está en la aplicación. Entonces, para esto, en la aplicación, ojo, en vez de beta, escribir el recíproco. Entonces, si beta es 5, en la aplicación escribir un quinto. Es lo que hay que cambiar. Eso es la consideración, la observación a seguir al momento de hacer uso de la aplicación en el caso de la distribución gamma. Ojo, para beta en la aplicación, como tenemos escrito acá, escribir su recíproco. En el problema este es de un libro, es el problema casi típico, beta es 5. Pero para hacer uso de la aplicación, escribimos un quinto. No sé si estamos de acuerdo. Esto hay que considerar. Entonces, en el primero de los incisos, se nos pide que dure a lo más el mayor valor 50 semanas. Entonces, ¿qué tendríamos que colocar en la aplicación? Lo voy a hacer, si ustedes lo comprueban ahí, tendríamos que colocar alfa igual a 2 y tomar en cuenta el beta, que aunque aquí sea 5, para hacer uso de la aplicación, considerar un quinto, que es equivalente a 0.2. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la consideración. Hay que tener muy presente al momento de calcular en la aplicación. Pues, y el X, como queremos que a lo más sean 50, pues considerar 50. Con la opción menor. No sé si estamos de acuerdo. Si les da eso, Lick, siempre beta, siempre usar el recíproco, ¿verdad? En todos los ejercicios. En todos los ejercicios. Ojo, en esta distribución. No, permítame, pero solo para la aplicación, ¿verdad? Solo para la aplicación. Lo demás se mantiene solamente para el uso de la aplicación. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Y sería considerar algo similar en el segundo de los incisos, donde nos piden que no sobreviva las primeras 10 semanas. ¿Verdad? Considerar 10 siempre con la consideración, quiero hacer considerar con la consideración, perdón, con la condición de que beta consideramos el recíproco. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Bueno, permítanme un segundito.